¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días hoy. Vamos a hacer una entrevista vinculada a la ciencia, en particular algo que no se conoce demasiado en nuestro país, pero que a nivel mundial es bien importante. Estamos hablando del neuromarketing y por eso recibimos a un especialista colombiano, radicado en Londres, Luis Fernando Rico, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen Muchas día. gracias por la invitación. Buen día. Bueno, a ver, vamos a hacer algo general, primero como una aproximación. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neuromarketing? Cuando hablamos de neuromarketing estamos hablando de poder entender el comportamiento no consciente de la gente. Nosotros como humanos estamos divididos en, hacemos un comportamiento consciente, es cuando respondemos preguntas, por ejemplo, y no consciente, que son las decisiones que tomamos en el día a día sin pensar. Y mucha gente no cree qué tan impactante es, pero el 95% de las decisiones que tomamos en el día a día son decisiones no conscientes. Un ejemplo pequeño para que entendamos esto. Si usted se levanta de la cama, usted no piensa con qué pie se va a levantar, usted solamente lo apoya para no caerse. Eso es una decisión. Si va manejando y tiene que frenar en un semáforo, usted no la piensa, sabe que frena y no la está pensando. Entonces, si uno suma todas las decisiones que toma en el día a día y las decisiones que piensa, llamémoslo así, son 95% no conscientes. ¿Es verdad que uno toma las decisiones desde el punto de vista emocional y recién después las procesa y las pasa a lo racional? Gran parte de la teoría en este momento en neurociencia nos dice que las decisiones las tomamos no conscientemente, lo que se llama emocional, esa no conscientemente también hay un proceso de asociación y después uno se convence racionalmente de por qué la tomó, de por qué tomó esa decisión. O sea, Entonces, que uno responde como a estímulos. uno responde a estímulos y esos estímulos, esa respuesta a los estímulos es involuntaria. Y eso es lo que hace el neuromarketing. El neuromarketing utiliza unos dispositivos que nos permiten entender cómo es esa reacción que tiene el consumidor o que tiene el cliente. Y esos estímulos esas reacciones nosotros las estudiamos, las analizamos y después las vinculamos con información cualitativa, que es la información que le preguntamos a los clientes. Eso permite ser muy contundentes con las campañas publicitarias que se hagan. Es mucho más enriquecedora, digamos, el conocimiento que se tiene del consumidor, y eso permite también ser mucho más estratega y disminuir, digamos, los gastos de publicidad, ser más eficientes con la pauta publicitaria. ¿Y cómo es el fenómeno que se genera en nuestra mente al momento de ir a comprar? No sé, yo tengo la necesidad de comprar un televisor. Sí. Voy a una casa de electrodomésticos. ¿Cómo es el fenómeno que se genera en mi mente para terminar eligiendo uno? Pues prácticamente todas las categorías tienen un árbol de decisión, llamémoslo así. En el caso de un televisor por lo general, por la inversión que se está haciendo, es una compra pensada, es una compra un poco más racional que cuando uno va al supermercado. El ejemplo que siempre les pongo es, todos nosotros tenemos los dos comportamientos. Uno, llamémoslo así, es como intuitivo y el otro es un poco más pensado, más racional. Entonces, un ejemplo es, si usted coge los últimos 5 tirillas o las últimas 4 tirillas del mercado y las compara, el 80% de los productos que usted está comprando en cada uno de ellos es el mismo. Porque nosotros, el cerebro lo que hace es simplemente automatizar y ser mucho más precisos, digamos, mucho más ágiles en la toma de decisiones. Entonces, la automatiza. A ver, en las boletas del supermercado el 80% de los productos se repiten. Sí. O sea, uno ya siempre va y compra lo mismo. Uno va y compra lo mismo. De hecho, si usted se lo cambian de lugar, usted se pierde y empieza a buscar su producto. Eso es lo que normalmente hace la gente. Compra todos nosotros, no la gente. Y eso hace que la gente compre casi que automáticamente. Eso es lo que estudiamos con el neuromarketing, el poder entender, por ejemplo, si usted está lanzando un producto nuevo, ¿cierto? Cómo poner ese producto nuevo, en dónde ponerlo, cómo desarrollar el empaque para que la inercia que nosotros tenemos en el momento de ir al supermercado y comprar, podamos romper esa inercia y de alguna forma que el producto nuevo llame la atención. Eso es lo que hacemos. ¿Y cuánto influye o en qué momento influye o empieza a pesar el tema de la relación calidad-precio, otras consideraciones que ya no son tan intuitivas y son más racionales? No, en el fondo casi que, digamos, el consumidor siempre está en un ensayo y error. Y últimamente lo que hemos visto es que cada vez el consumidor es más inteligente, no solamente porque tiene más información, sino porque hay más productos hoy en día que antes. Entonces el consumidor ha hecho su ensayo y error y normalmente se queda con el que mejor encuentra esa relación costo-beneficio. Sin embargo, hay momentos donde un producto nuevo sale al mercado y ese producto nuevo, para ser probado, necesita capturar
la atención mejor que otros. Puede Y estar eso, un poco por encima del precio, pero si es lo suficientemente atractivo, exactamente, lo terminamos comprando igual. así es. De hecho, no existirían los productos premium si no pasa eso, ¿no? Los productos premium son aquellos que tienen un precio más alto de la categoría y por lo general, por alguna razón, son los líderes, ¿no? Es porque dan una ecuación de valor, le dan un valor adicional al cliente y el cliente lo percibe. Eso es lo que ocurre. Y es verdad que se puede ver y analizar incluso hacia dónde primero dirigimos nuestra mirada. Claro. No solamente en supermercados, sino, por ejemplo, se aplica mucho en las páginas de Internet. Me consta que en el sistema financiero, por ejemplo, las páginas de Internet están diseñadas para que uno pueda ver, por ejemplo, el tema donde están los préstamos. Todo eso también se estudia. Se estudia, tenemos varios dispositivos. Uno de ellos se llama eye trackers, que son, eye trackers traduce seguimiento ocular, y ese seguimiento ocular lo hace uno para identificar dónde está viendo la gente. ¿Y para qué identifica uno eso? Para saber qué le está llamando la atención al cerebro. Hay una tendencia a pensar que los ojos son los que controlan el cerebro. El cerebro es el que controla los ojos y lo pone a ver a los ojos donde aquello que le llamó la atención. Es al revés. No Es es al que revés. uno ve algo y lo pasa al cerebro, sino que el cerebro identifica primero. Exactamente. Los ojos nos ayudan con esa visión periférica inicialmente, pero él dirige la mirada hacia aquello que le llama la atención. Si usted está en una góndola, por ejemplo, pues obviamente sus ojos están observando todo lo que está ahí, pero es una visión periférica y automáticamente usted dirige la mirada hacia aquello que le llama la atención. A no ser de que usted sufra, hay algunas, digamos, de que usted sufra de estrabismo, ¿cierto? Que de pronto no puede controlar los ojitos. En esos momentos, pues el cerebro, digamos, pasa a un segundo plano, pero por lo general la gente dirige la mirada hacia aquello que le llama la atención. Eso se controla o eso lo podemos medir con un eye tracker. Hay otros dispositivos que usamos, por ejemplo, para poder entender ese comportamiento no consciente. Un dispositivo que usamos, por ejemplo, es el seguimiento neuronal. Lo hacemos a través de electroencefalógrafos, ¿cierto? Que nos permite entender qué pasa en el cerebro de las personas, cómo es en el momento en que le estamos mostrando un estímulo. Entonces, cómo es esa reacción no voluntaria o no consciente en el momento de estar mostrando ese estímulo. ¿Y qué es lo que más nos llama la atención? ¿El color, la forma? La gran ventaja del neuromarketing es que nos permite identificar cada uno de esos elementos y depende de la pieza, ¿cierto? Usted puede tener una pieza que tiene una forma específica, digamos, unos elementos específicos, pero hay otros que le están, por ejemplo, compitiendo a esos elementos. Entonces, por ejemplo, en la universidad nosotros nos enseñaron que la gente leía en Z, en forma de Z, ¿no? De izquierda a derecha, y la verdad es que eso es un mito, eso es un mito. Nosotros ya podemos comprobar con la ciencia y con los eye trackers, por ejemplo, que la gente lee simplemente como le llama la atención. Pasa acá, sigue acá, sigue acá. No hay el ideal es que, inclusive, el ideal es que lea de arriba para abajo, porque esa es la manera secuencial en que nosotros estamos acostumbrados a leer. Otros dispositivos, por ejemplo, para medir reacciones del cuerpo son las GSR, que significa Galvanic Skin Response, que es respuesta galvánica. Nos mide cómo es la corriente eléctrica en la piel que está sometida o que está, digamos, supeditada al sistema límbico, que es el que controla las emociones. Tenemos algo que es para medir las expresiones faciales, ¿sí? De medir, por ejemplo, si la gente está contenta, está triste, qué reacción tiene frente a un programa de televisión o frente a un comercial de televisión. Son herramientas que nos ayudan también en el neuromarketing político, ¿no? Saber cómo los candidatos pueden entrar a mejorar sus campañas, a mejorar su imagen, y eso tenemos varios ejemplos de eso. Eso le iba a decir, también hay mucha literatura y he repasado varios artículos que, por ejemplo, en la última campaña en los Estados Unidos, el neuromarketing fue como la vedette, como en su momento quizás en la anterior había sido con Obama las redes sociales, la explosión del Twitter y bueno, todo lo que en aquel momento se disparó. El neuromarketing ganó su primera gran batalla en esta última elección de los Estados Unidos. ¿Están así? Sí, es importante entender esto. Esto es una disciplina que viene aplicándose hace ya 20 años en el mundo y lo que usted está mencionando es muy cierto. Ninguna encuestadora, tanto en Estados Unidos con el tema de Donald Trump, lo daba como ganador. En el Brexit, en Inglaterra, tampoco ninguna encuestadora daba ganador el Brexit. En Colombia, con el tema del plebiscito, tampoco ninguno lo daba. Entonces, lo que está pasando en este momento es justamente, digamos, una revolución o una evolución más bien de la manera en que estamos investigando al consumidor. Entonces, volviendo al tema, a su pregunta,
efectivamente lo están haciendo, no solamente lo hace Donald Trump, varios países o varios dirigentes de varios países en Latinoamérica lo están haciendo a nivel de gobernaciones, de alcaldías, lo venimos haciendo y particularmente nosotros hemos ayudado, digamos, a desarrollar algunas campañas en ese aspecto. Pero, o sea, usted como especialista notó que Donald Trump se manejó muy bien en el tema del neuromarketing. Sí, y de pronto si ustedes pueden ver ya... ¿En qué se podía notar, por ejemplo? Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven cómo salía él siempre con el color de su corbata, como el traje que usaba. La corbata generalmente es roja. Exacto, llamativa. La corbata llamativa, además representa, digamos, el mensaje que él estaba dando era un mensaje agresivo comparativamente del conciliador que estaba dando Hillary Clinton. Entonces la corbata iba acorde con su mensaje. Una de las cosas que normalmente el cerebro busca es, o que busca, no, es simplemente el cerebro relaciona, es que tenga congruencia las cosas. Por ejemplo, si hubiera habido, por ejemplo, la corbata clara, llamémoslo así, en el caso de Donald Trump, muestra debilidad automáticamente cuando su posición ha sido demasiado férrea a defender algunos elementos que, digamos que frente a Hillary Clinton no eran los que se esperaban. ¿Y en qué otra cosa usted como especialista ve que estaba muy bien asesorado, más allá del color de la corbata, y que puede ser parte de la explicación del éxito? Claro, el lenguaje que usó es un lenguaje más populista, llamémoslo así. Las palabras que usaba eran palabras que efectivamente llamaban, incitaban de alguna forma a la gente a envolverse alrededor del tema. Y eso hace parte, digamos, de los elementos que uno puede evaluar en una campaña política, ¿no? En el discurso de su candidato. Eso, además de eso, digamos, el fondo donde siempre se hacía, la manera como ponían las banderas, ¿cierto? Hay un protocolo detrás, pero también el color del fondo influye muchas veces digamos, en la manera como percibimos las cosas. Había un mensaje que apuntaba muy al nacionalismo. Sí, total, muy populista era el mensaje, ¿no? Volvemos a la América de antes, a la América que, digamos que pues, el sueño americano, el gran sueño americano, iba a algo que era muy profundo y de lo cual, digamos, los americanos se sienten muy, muy orgullosos. Eso se había mermado un poco con las últimas presidencias y él lo rescató. Y eso hace parte, digamos, de lo que se evalúa en temas de neuromarketing. Y es verdad que cuando el votante está por tomar una decisión en cuanto al voto, no escucha, o después de que toma la decisión, ya no se modifica tanto mediante un debate, mediante los discursos. Sí. Como que la decisión va por otro lado y después ya no se modifica tan sencillamente. Sí, realmente la gente tiene una adherencia no implícita, es decir, no explícita, no consciente, ¿cierto?, hacia los candidatos. Este señor o esta señora me cae bien. Hay algunos que se han creado eso netamente por acontecimientos que han pasado, ¿no? De pronto en el caso de Hillary Clinton, uno de los temas que no le fue muy bien es que tenía, de alguna forma, estaba metida dentro del statu quo del gobierno desde hace muchos años, y eso a la gente no le gustó, y eso fue lo que aprovechó Donald Trump para hacerlo. Entonces, se va generando, digamos, ya desde la parte emocional, desde la parte no consciente, una imagen, y usted simplemente se acerca a esa imagen, ¿cierto?, y empieza a construir argumentos posteriormente que ya ha tomado la decisión para vincularse o desvincularse con esa imagen. Esto es algo bien relevante, sobre todo, me imagino muchos políticos nos estén mirando, esto de que uno primero asocia lo emocional, es decir, empatiza con el candidato y después como que empieza a estructurar su mente para que lo que me diga aquel con el que empatizo me guste. Así es. Y un ejemplo que le pongo es, se va a poner más en ejemplos de consumidor, porque sucede lo mismo. Por lo general a las mujeres les gustan comprar zapatos, hace parte, digamos, de su día a día. Y ellas no es que necesiten zapatos, hay personas en los seminarios que damos que tienen 30, 40 pares de zapatos, pero ellas ven un par de zapatos y lo compran, pero se lo justifican, ¿no? Ellas ya saben que lo van a comprar y empiezan, no, es que este color me sale con este vestido o lo voy a usar particularmente en esta fiesta, ¿cierto? No es que realmente lo necesiten, sino que finalmente, digamos, se autoconvencen de que lo van a usar. Y empieza uno a generar una racional, ¿no? Lo mismo pasa con los candidatos de cualquier partido. También podría decir, bueno, pero ¿y el tema de la ideología o del pensamiento político? ¿Cuándo empieza a jugar y cuándo influye? Pues yo lo que siento es que en algunos países eso está mucho más arraigado y la gente vota más que,
más que por el mismo candidato, por la ideología, como tú estás diciendo. Es una convicción, es como la religión, ¿no? Uno se convence de que esta es la ideología y eso es lo que defiende independientemente del candidato. Yo lo que siento, por ejemplo, en América Latina es que, por lo menos en los casos de Colombia y algunos casos que hemos evaluado en algunos países de Centroamérica, es que esas ideologías de alguna forma han venido migrando y se han puesto más en el candidato per se que en la misma, digamos que en los mismos partidos políticos. En Estados Unidos sí está el tema de los demócratas y los republicanos muy fuertemente, digamos, establecido, pero en general en lo que hemos notado en América Latina es cada vez como que se van diluyendo más esos partidos políticos. Cada vez influye más el candidato. Exactamente, genera mucho más empatía el candidato que el mismo partido político. La última, porque ya se nos fue el tiempo lamentablemente, pero no quiero dejar de preguntarle, usted es colombiano, a todos nos sorprendió el tema del plebiscito de la FARC y bueno, que se haya ido en contra de la decisión del propio gobierno, más allá de motivos políticos. ¿Hubo algo también de la explicación emocional? Sí, yo creo que tiene, mejor dicho... Algo que de hecho se puede llegar a corregir de cara a lo que viene, ¿no? Yo creo que el tema en Colombia en este momento es más, no hay razón racional, ¿cierto? No hay una razón en este momento de por qué se están haciendo las cosas. Yo creo que es un tema más de, llamémoslo así, de odios políticos en este momento lo que está pasando en Colombia. Claro, uno lo justifica, que es que tiene que cambiar esto o esto otro, digamos, en el acuerdo general, pero realmente lo que la mayoría de la gente siente, y mi punto personal frente a este tema es que simplemente hay un rechazo en este momento de la oposición frente a algún gobierno específico, y no importa lo que haga, no importa los cambios que vaya a hacer, sean buenos, malos, siempre va a estar ese rechazo porque están preparando las elecciones para el próximo año. Todo es lo mi que punto de vista. Todo lo que impulse el gobierno va a ser rechazado. Todo por la oposición, eso es normal, y además en puertas a que el próximo año empiezan a soltar los candidatos para las próximas elecciones. Entonces, es obviamente un oportunismo que está haciendo en algún momento, digamos, la oposición para alargar el proceso. Aunque ellos, obviamente, muy hábilmente lo camuflan diciendo que no, que es que los acuerdos no se dieron y que va en contra de Colombia, y eso adicionalmente genera un rechazo en la población. Hoy en día Colombia está completamente polarizada, pero no quisiera entrar en esos detalles, sino en el tema de neuromarketing, que es lo que realmente me concierne. Pero para entender también... porque, a ver, mucho de lo que se habla es que está vinculado a todo lo que veníamos conversando. Sí. El tema del Brexit, la victoria de Trump, el tema del plebiscito de la paz en Colombia, es como que triunfó un sentimiento antisistema. Yo no diría o contra lo establecido, vamos a decir de alguna manera. Yo diría, no, eso no es cierto, no lo veo desde ese punto de vista, porque finalmente, si hablamos de eso, pues finalmente el gobierno anterior estuvo 8 años, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas que estaban ahí está dentro del gobierno, ¿no? Entonces, pues yo no lo veo así, lo que veo es que finalmente hay un tema más de convicción política del candidato frente a este me cae bien, este me cae mal y yo soporto a este candidato. Ni siquiera son partidos. Bueno, hay uno que está tratando de generar un partido, pero si esa persona se va, el partido se acaba. Estoy completamente convencido, como es el Centro Democrático. Pero bueno, al final del día no hay una matriz en el Brexit, en la victoria de Trump, en lo que sucede en Colombia, no son casos equiparables. Pues digamos que son equiparables en el sentido de que ninguno los estaba esperando, por lo tanto ninguna de las encuestadoras lo dio. Y lo que sí genera realmente es que disciplinas como el neuromarketing nos ayuden a entender un poco más, o neurociencia nos ayuda a entender un poco más lo que está ocurriendo. Pero al final lo que esto nos dice claramente es lo que hablamos al principio, y es que una cosa es lo que dice la gente, que es la parte consciente, ¿cierto? Cuando yo expreso mi opinión, estoy expresando mi parte consciente, y otra cosa es lo que finalmente tomamos como decisión. Entonces, ¿qué es la parte no consciente? El neuromarketing entra a entender esa parte no consciente y eso nos permite ser mucho más eficientes en las cosas que hacemos nosotros en el día a día. Luis Fernando Rico, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día y bueno, seguramente cuando venga por Uruguay nuevamente lo estaremos llamando. Nicolás, muchas gracias, y a todos los televidentes, muchas gracias por oírnos. La pausa y seguimos con más noticias.